Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar, entonces ya voy a compartir. Vamos a iniciar precisamente con la tercera web conference del curso de macroeconomía 1. Ya les voy a compartir. ¿Ya lo puedes ver, Johan? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces cordial saludo nuevamente para todos. Bienvenidos pues a este espacio que es precisamente como para estar muy pendientes de nuestra penúltima fase, sí, que es la fase 4 del curso de macroeconomía 1. En primer lugar, pues vamos a mirar eh, pues algunas características que tienen esta actividad. Bueno, en primer lugar, pues la fecha, todavía los días que nos queda para la presentación de la misma. Entonces, como podemos ver en la presentación, mmm, nos quedan todavía 14 días, la fecha de vencimientos para el 24 de noviembre del presente año. Pues vamos a mirar de forma teórica algunos conceptos, algunas partes para que nos queden como bien desarrolladas. De igual forma, pues tener como la tranquilidad de que este espacio está siendo grabado. Se les va a compartir por todos los foros y también de igual forma mmm, esta presentación también se las voy a enviar entonces pues para que la puedan ver, ¿ok? Entonces pues para que lo tengan ahí presente en primer lugar. Entonces, estamos en la fase 4, modelos ISLM y equilibrio macroeconómico. Eh, el resultado de aprendizaje de esta misma es precisamente examinar el equilibrio macroeconómico en el corto plazo mediante el modelo ISLM, evaluando los efectos de las políticas fiscal, monetaria sobre el ingreso y la tasa de interés en escenarios aplicados. Ya pues en la primera actividad es elaborar una matriz comparativa, ¿sí? Con el análisis de variables macroeconómicas en la parte individual y el colaborativo es un modelo ISLM con datos macroeconómicos reales. Acá pues hoy vamos a ver algunos datos concretos. De igual forma pues vamos a empezar como a montar. El CIPAS va a tener que ser rápido, yo creo que dentro de 8 días pues para que nos dé tiempo para montar también y pues estar como en una parte práctica. Las evidencias de aprendizaje pues van a ser proponer una matriz comparativa con el análisis de variables macroeconómicas, desarrollar
un dossier grupal en formato PDF sobre el modelo ISLM y construir un gráfico con el análisis del punto de equilibrio. Bueno, entonces recordarles que tienen 14 días para la presentación del mismo. El objetivo pues de esta actividad es comprender cómo los mercados de bienes y dinero interactúan pues precisamente para determinar el nivel de producción y la tasa de interés. Acá lo que se busca es sobre todo que se familiaricen y pongan ya estos conceptos de manera práctica para el desarrollo de las actividades. Lo que se busca es precisamente que aprendan a construir el modelo ISLM, a interpretar sus desplazamientos y a relacionarlo con el contexto colombiano. Eh, este modelo como tal, respetados estudiantes, pues va a ser como la base de la teoría keynesiana moderna, ¿sí? Y pues nos va a permitir analizar políticas económicas combinadas. Se recomienda pues revisar acá la diferencia entre política fiscal, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el gasto público y con los impuestos, y hay que tener también muy claro pues la política monetaria, que ahí ya entran, por decirlo así, la tasa de interés y la oferta de dinero, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2024, pues Colombia enfrentó un dilema, ¿no? Como una disyuntiva entre, pues, precisamente reducir la inflación y mantener el crecimiento, eh, pero, pues, ahí se va a presentar, pues, precisamente el tema, ¿no? Puesto que la tasa de interés se mantuvo alta, entonces el gasto público se ajustó un poco, pero entonces es fundamental ahí en esos casos, precisamente, desde el tema de la política monetaria, mirar cómo se puede ir reduciendo esa tasa de interés, pues precisamente para generar otros tipos de ambientes que van a permitir, por decirlo así, como una mayor interacción entre los consumidores y el mercado, ¿no? Entonces, si la tasa de interés está muy alta, pues eso también va a tener, como por decirlo así, una repercusión de forma inmediata en cada uno de los actores fundamentales del flujo circular de la economía. Ahí tenemos entonces algunas variables macroeconómicas recientes, ¿sí? Ahí entonces, por ejemplo, entre el 2023 y el 2025, pues la economía colombiana ha mostrado una inflación promedio del 9,28, según sus cifras del DANE. Ahorita pues ha disminuido un poco. La tasa de la política monetaria en el 9,25. El crecimiento del PIB del 2024 estuvo alrededor. Señorita Jenny, ¿cómo está? Señor, ¿Cómo le está, cómo le bueno, está tratando Villavicencio? Pues, no. ¿Tienes que ir a presentar mañana los exámenes o algo? ¿Qué te han dicho? bueno, seguimos entonces. El crecimiento del PIB, pues en un 1,6 y pues se ha presentado una caída de la inversión del 13,4, ¿no? Estos indicadores pues van a reflejar una política monetaria que ha sido de carácter contractivo, se ha visto como un menor dinamismo económico y pues ustedes ya saben, por decirlo así, que la inflación va a medir el aumento de precios en una economía, el aumento generalizado de todos los precios de una economía en un momento determinado. Hay, por decirlo así, una canasta de bienes. Sobre esa canasta de bienes, alrededor de unos 160 productos, unos suben, otros bajan, otros permanecen constantes, ¿sí? Ahí se van produciendo unos aumentos y unas disminuciones. Sin embargo, pues la inflación ha disminuido, y estas variables pues van a presentar también
algunas características claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés va a subir, ¿no? La inversión tiende a caer, tiende, como por decirlo así, también a disminuir y el crecimiento se va a desacelerar. Entonces, tiene un comportamiento de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, para mirar también unos casos a nivel internacionales, Perú redujo las tasas en el 2024 como para estimular esta economía, pero entonces Chile, por ejemplo, como ya lo vimos también en la fase anterior, eh, mantuvo como una política monetaria restrictiva, ¿no? Entonces, sí es fundamental mirar pues que en todos los países donde existe ese banco central, donde existen estas políticas monetarias, donde el banco de bancos es el que toma las decisiones, pues también se va a ver, por decirlo así, reflejadas de una forma u otra en el mercado. ¿Ok? Después para que lo tengamos ahí de forma presente. ¿Qué es el equilibrio macroeconómico, no? Entonces, pues, el equilibrio macroeconómico, entonces, pues, nos va como a indicar precisamente se alcanza cuando la producción iguala a la demanda agregada. ¿Sí? Pues para este caso, consumo más inversión más gasto. Y cuando la oferta y la demanda de dinero es igual. En este punto es donde la economía está estable y no hay ni un exceso de gasto ni una falta de liquidez. Ahorita lo vamos a ver como en el ejercicio, como para que ustedes vayan mirando cómo es que se construye este tema. La curva IS, entonces, pues ya lo habíamos visto también en nuestro encuentro anterior, pero hoy pues hay que eh, repasar un poquito este concepto. Pues nos va a mostrar en todo caso cómo es, por decirlo así, eh, el comportamiento, ¿no? Y nos va a mostrar pues todas las combinaciones de ingreso. A partir de ahí, pues entonces nosotros tenemos unas características fundamentales donde el ingreso y la tasa de interés pues, tienden como a equilibrar el mercado de viviendas. Ahí ustedes pueden ver que entonces parte de la identidad pues, de la demanda agregada, ¿sí? Y a partir de ahí pues empieza como a realizarse toda la formulación que nosotros pues tenemos preparada para hoy, ¿no? Entonces, ahí hay algunas partes fundamentales que uno debe como tratar de mirar, ¿no? La C sub cero, entonces, pues está hablando pues precisamente del consumo autónomo, ¿sí? Ese consumo autónomo es el nivel de consumo que existe independientemente del nivel de renta o ingreso disponible, ¿no? Pues generalmente ahí podemos hablar también que esto es como una renta que se da después de los impuestos. La C minúscula, que ahí también la pueden ver acá, esa C minúscula, pues nos habla pues precisamente de la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces ahí nos habla de la propensión de cada unidad adicional de ingreso disponible que los hogares destinan al consumo. Generalmente acá el valor está entre 0 y 1. Entonces, pues para que ustedes lo vayan teniendo presente ahí para su modelo. La Y mayúscula, pues ustedes ya saben que esa es la renta o el ingreso, ¿no? Generalmente, pues acá en Latinoamérica se les llama el ingreso, en Europa se les llama también como la renta disponible, ¿no? Eso ya depende como también del sitio. Y ahí estamos hablando pues del ingreso total o del Producto Interno Bruto de la economía, ¿sí? También estamos hablando ahí de la T mayúscula, pues estamos hablando de qué? De los impuestos.
esta T mayúscula, estamos hablando de los impuestos. Los impuestos netos, pues, cobrados por el gobierno. Generalmente, pues, ahí eh, tendríamos que despejar ahí la ecuación, puesto que Y mayúscula, que es el ingreso, menos la T es la renta disponible, por decirlo así, ¿sí? O el ingreso disponible, para que nos quede claro algo, ¿no? La I mayúscula con sub cero, estamos hablando de inversión autónoma, ¿sí? El nivel de inversión que no depende de la tasa de interés ni del ingreso. Esa parte, pues, sí que no tiene que ver ahí con ninguna de esas dos. Beta, pues estamos hablando de la sensibilidad de la de la inversión, ¿sí? Y es un parámetro que mide, pues, cuánto disminuye la inversión por cada aumento en la tasa de interés. Entonces, pues, para que vayamos pensando. La R, pues, estamos hablando, pues, de la tasa de interés o tipo de interés. Entonces, pues, ya sabemos que en economía estamos hablando que el interés es el costo de pedir dinero prestado al público, ¿no? Entonces, eh, también se le llama como el costo de oportunidad que nos va a cobrar alguien por prestarnos ese dinero. Entonces, si es una entidad financiera, pues nos va a cobrar la tasa de interés. Si es un prestamista, pues la tasa de interés. Si es el Banco de la República, pues también es la tasa de interés que le va a cobrar, por ejemplo, a otros bancos por prestarle dinero, ¿no? Entonces, pues esa tasa de interés, pues va a ser esencial también para que la tengamos ahí muy clara, ¿no? Un aumento nuevamente esto nos tiene que quedar pues demasiado claro y pues va a pasar también en la vida general, ¿no? Un aumento pues en la tasa de interés pues va a reducir la inversión y de ahí pues hay un signo negativo. Entonces pues para que nos tenga claro. Y la G, ¿esa qué será, muchachos? ¿Qué se acuerdan? Gasto público. Sí, señor Johan, muy bien. El gasto público, esa es como eh, el gasto del gobierno en bienes y servicios que se consideran como una variable exógena, muchas veces fuera del modelo. En resumen, pues esa fórmula pues, nos va a mostrar, en otras palabras, la demanda agregada depende positivamente del consumo autónomo, de la inversión autónoma, del gasto público y la renta a través pues, de la propensión marginal al consumo y negativamente de los impuestos y de la tasa de interés. Entonces, ahí hay unos factores positivos, consumo, inversión autónoma y gasto público y la renta a través pues, de la propensión marginal del consumo y de forma negativa de los impuestos y la tasa. ¿Ok? Entonces, pues, ahorita vamos a ver, hay algunos ejemplos como para que ustedes miren. Voy a maximizarles acá un poco. Si alcanzan a ver, entonces, pues, para lo primero hay que derivar, ¿no? Es una derivada, pues, porque la teníamos expresada de esa forma, ¿cierto? La demanda agregada es igual al consumo autónomo, más la propensión marginal al consumo, más la renta, menos los impuestos, más la inversión autónoma, más el beta de la tasa de interés, más el gasto público, ¿sí? Entonces, como les había dicho, pues ese beta pues, es la sensibilidad que va a tener pues, esa tasa de interés. En este caso, miren que es negativa, porque pues generalmente ahí cuando viene como ese signo negativo, pues es porque es muy sensible pues precisamente a los cambios que se presentan. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir mirando, por decirlo ahí, como factores comunes, ¿no? Entonces, pues ahí ya habíamos multiplicado, ¿no? Pues en primera medida se había multiplicado esa propensión marginal a consumir, ¿sí? En la parte inicial, si ustedes la ven, la C por
el ingreso, pues nos da CY, y esa propensión también por los impuestos. Entonces, por eso miren que ahí ya hemos quitado ahí todos los paréntesis de ahí, ¿sí? ¿Qué va pasando ahí? Pues que vamos entonces, agrupamos los términos con Y a un lado de la ecuación. Entonces, pues por eso mandamos esa propensión al otro lado y por eso pues nos va a quedar igual al ingreso menos la propensión eh, marginal pues por Y. Igual a consumo autónomo, ¿sí? Menos la propensión marginal por los impuestos y más la inversión autónoma y menos, pues precisamente, la sensibilidad por la tasa de interés más el gasto. ¿Ok? Así nos va quedando. Ya después, entonces, pues, ahí empezamos, pues, precisamente, factorizamos, ¿sí? Entonces, pues, nos quedaría ahí precisamente, mmm, sacamos como el factor de ahí, entonces, pues, Y va a ser igual a 1 menos la propensión marginal y pues ya las otras expresiones que ya se habían trabajado. Y finalmente pues se despeja Y, ¿sí? Entonces esto nos quedaría pues de la siguiente forma, ¿no? 1 sobre 1 menos la propensión marginal o, y ahí abrimos paréntesis, pues precisamente el consumo autónomo menos la propensión marginal por el impuesto más la inversión autónoma menos eh, la sensibilidad por la tasa de interés más el. Entonces así de esta forma quedaría pues, el despegue del área. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, miramos algunos casos, algunos ejemplos, ¿no? Supongamos ahí que tenemos unos valores, ¿sí? Entonces, pues para mirar precisamente cuál sería eh, para calcular pues el ingreso total o el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el consumo autónomo es de 50, la propensión del 0.6, el impuesto de 80, la inversión autónoma de 40, el beta es de 30, la tasa es del 0.05 y el gasto es de 100, pues ahí si reemplazamos, pues vamos a tener los valores predeterminados, ¿no? Entonces, pues para tenerlos claro. Pues ahí, por ejemplo, sería interesante también que ustedes reemplazaran y miraran, por ejemplo, si cambia la tasa de interés, ¿sí? Si cambia la tasa de interés, por ejemplo, al, no sé, al 10%, ¿cuánto nos daría a nosotros, no? Entonces, ¿en cuánto disminuiría o en cuánto aumentaría? ¿Sí? Pues, por ejemplo, acá, en este caso, ¿en dónde tendríamos que aumentar la tasa de interés? Por ejemplo, ya sabemos que ahí con el 5% es igual al 0.05, que miren la que está acá, ¿sí? Miren que en ningún momento se pone el 5%, sino que se expresa como si ustedes el 5 lo dividieran entre 100, de ahí por eso queda expresado en el 0.05. Se expresa de esa forma, pues, desde la parte financiera, ¿cierto? Eh, Acá pues es interesante mirar pues precisamente algunos procedimientos que nosotros simplemente si ustedes se ponen a mirar, ahí simplemente lo que se hace es multiplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 30, el, el 50, que es el consumo autónomo, pues miren lo que está ahí, menos 0.6 de la propensión marginal por 80, ¿sí? Ese 80, pues nosotros ya sabemos que van a ser los impuestos más 40 de la inversión autónoma
menos el 30, que era precisamente la sensibilidad de la inversión, por la tasa de interés que es del 0,05 más. Pues miren que siempre que están, por decirlo así, esos paréntesis, lo que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, desde este punto de vista, si cambiáramos, por ejemplo, al 10% en donde tendríamos que reemplazar en esta fórmula que tenemos. ¿Mm? ¿Dónde están la tasa de interés ahí? ¿En dónde reemplazaríamos si queremos mirar qué pasa cuando aumenta precisamente a un 10%? Lo cambiaríamos en R. El R, entonces, por ejemplo, acá en esta expresión sería 30 por 0,1, ¿cierto? El 10%. Entonces, acuérdense que el 10 lo divido entre 100 y me va a dar 0,1. ¿Listo? Y eso, pues si lo multiplicamos, nos daría entonces 30 por 1. ¿Cuánto nos daría? 3. Entonces acá en lugar de 1,5, como ustedes lo ven, nos daría 3. Pues en ese sentido, cuando aumenta, pues ¿qué va a pasar? Que este negativo no va a ser de menos 1,5, sino va a ser ¿de cuánto? De menos 3, ¿cierto? Pues en ese orden de ideas, pues cuando es menos 3, automáticamente pues ya no sería, por decirlo así, este 2,5 se mantiene, pero acá pues ya no sería el 140,5, sino que para este caso va a ser de 100,39 y acá pues el ingreso o el Producto Interno Bruto no sería de 351, sino de 347. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la tasa de interés es del 5%, pues la renta de equilibrio va a ser de 351,25 como está. Si por el contrario la tasa de interés aumenta, la renta de equilibrio disminuye. Entonces ya no sería de 351, sino de 347. Entonces ahí se nos estaría cumpliendo, como por decirlo, el primer eh, principio que nos tiene que quedar claros para este tipo de ejercicio. ¿Ok? Ahora, mm, ahí en ese caso, pues, finalmente va a ser esencial pues, que nosotros estemos ahí también como muy, muy prestos como a trabajo. Ahora, pues para la curva LM, por decirlo así, entonces pues ya requiere como también otros parámetros, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues va a mostrar las combinaciones pues, de la renta y la R desde la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, acá en este punto de vista, tenemos también que mirar pues precisamente otras variables, ¿no? Eh, otras variables que nos van a mirar también entonces pues la velocidad eh, y va a establecer también pues algunos multiplicadores, ¿no? Entonces, multiplicador, el gasto autónomo, la renta de equilibrio. Entonces, pues sí va a ser fundamental ahí que los vayamos entendiendo. Usted tiene pues una pendiente positiva. Al aumentar el ingreso, la gente demanda más dinero, elevando pues las tasas de interés.
Ahí hay pues nuevamente pues la derivación de la ecuación y pues vamos a mirar un ejercicio para que ustedes lo vean de principio a fin, pues para explicarles un poco este ejercicio se los voy a enviar también a, a sus, pues o sea, toda esta presentación se les va a enviar eh, para que ustedes lo tengan ahí. Hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Todos los datos para hacer este modelo, su merced ya no lo dejó en la guía, ¿cierto? Sí, ahí están los datos. Es fundamental ahí como revisarlo. En todo caso, pues toda esta semana vamos a estar trabajándole al tema, pues para que ustedes lo vayan ahí mirando, ¿ok? Eh, Vamos a ir trabajando entonces, pues esta primera parte para que ustedes vayan mirando cómo es el desempeño de esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos pues de los siguientes datos, ¿no? Entonces, consumo más inversión más gasto, pues indudablemente que tenemos que tener también unos datos, por decirlo así, en cuanto a la propensión marginal, en este caso, que es del 0,87. Y ahí pues entonces empezamos a trabajar pues de la siguiente forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo que es de 150 más el 0,87 por pues el PIB, que lo tenemos aquí, o el ingreso total menos 400. Estos 400 serían de impuestos más 320 que efectivamente pues va a ser de gasto, ¿no? Menos 1000 por la tasa de interés más 800. Ahí en este caso, pues lo que estamos mirando, pues precisamente es cómo a partir de esos valores que tenemos, pues vamos consiguiendo cómo despejamos la Y, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces empezamos también a despejar, de tal forma que para este primer punto, pues el ingreso, por decirlo así, total, que sería la IS, va a ser de 922 menos 1000 por I. Todo esto pues dividido menos 0,3. Y pues cuando miramos desde el punto de vista del mercado del dinero, el equilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de dinero, pues se va a presentar sobre estos dos componentes. Entonces, pues siempre se van a igualar esa demanda de dinero por la oferta de dinero, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro ahí. Siempre tenemos que realizar, pues, cómo lo igualamos, ¿sí? Esas dos variables. Y a partir de ahí, pues, vamos a obtener que precisamente la LM, que para este caso, pues, teníamos la demanda de dinero, que era 0,2 Y menos 900 y la oferta de dinero, que era igual a 1300. Se igualan esas dos expresiones, se obtiene también entonces así como tal, pues la ecuación de equilibrio ahí cuando se igualan las dos. Para el equilibrio, pues entonces se debe encontrar pues la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Entonces ahí tenemos que igualar la renta obtenida a partir del mercado de bienes con la renta obtenida a partir del mercado de dinero. Entonces tenemos esas dos, entonces la renta de la IS, la renta de la LM. La renta de la IS, pues ya la habíamos calculado, que era 922 menos 1000 por I dividido 0,13, ¿no? Era esta que habíamos obtenido acá.
Eso lo vamos a igualar pues con la renta LM, ¿sí? Que era pues la segunda que ya se había calculado, que era 1.300 más 900 y dividido por 0.20. Se igualan esas dos expresiones, ¿sí? Acá pues es fundamental también todo el manejo. Entonces, si este 20 acá nos está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y de igual forma, si este 0.13 nos está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces ahí ya es pues un manejo, por decirlo así, de expresiones matemáticas en el cual pues empezamos como a multiplicar el 922 por el 0.2, pues nos va a dar precisamente 184.4, ¿sí? Y lo mismo el 0.2 por el 1000 y entonces pues ahí vamos obteniendo también esa expresión, ¿sí? A partir de ahí pues nos da el 200 y, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, 0.13 por el 1.300 y ahí pues entonces empezamos pues precisamente a obtener esos datos, que van a ser el 169 y el 117, ¿sí? Ya después, ¿qué se hace? Pues identificamos acá las i's, este i que está negativo lo pasamos al otro lado a positivo. Y al otro lado, pues este 169 que está acá positivo, lo pasamos al otro lado y queda negativo. Esta primera parte pues nos daría así de esta forma, 15.4 igual a 317 y, ¿sí? Entonces de igual forma, pues despejamos la i, de tal forma pues que este 317 que está acá multiplicando pasa al otro lado a dividir, y pues para que nos quede ordenado nos quedaría 15.4 dividido 317. Esa sería entonces pues la tasa de interés. Entonces recuerden que siempre esa tasa nos va a dar 0.0486. La tenemos que multiplicar por 100 para poder convertir en el porcentaje. O sea que esa tasa de interés de equilibrio sería del 4.86%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo igualo o si yo reemplazo esa tasa de interés en ambas expresiones, pues me tendría que dar el mismo Producto Interno Bruto, tanto para la IS como para la LM, ¿no? Entonces esa es la forma que ustedes también pueden, por decirlo así, eh, pues probar, por decirlo así, siempre que igualamos la IS con la LM y despejamos, entonces pues nos tiene que dar un valor. Este valor que nos dio acá, lo tenemos que operar con esos decimales exactos, pues para que nos den. Si nosotros, por ejemplo, la dejamos como 4.8, es muy posible que acá en esta expresión no nos vaya a dar. Entre más decimales le dejemos, pues va a ser mucho mejor para que acá la renta se nos aproxime o el ingreso total o el PIB, como ustedes lo quieran llamar, se nos aproxime más. Entonces recuerden siempre hacer esa comprobación desde los dos puntos de vista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí sabemos que la parte de matemáticas la hicimos bien y que reemplazamos pues desde una forma clara y una forma pues también bien realizada. Entonces pues para que lo tengan ahí presente. Pues recuerden que siempre se va a reemplazar y pues acá desde este punto de vista pues miren que eh, la renta, por decirlo así, o el ingreso total nos va a dar igual para la otra. Desde el punto de vista, pues, si ya se producen, por ejemplo, algunos incrementos de la política fiscal, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si aumenta el gasto público de 800 a 900? ¿Sí? Entonces, miramos, pues la renta pues va a cambiar, ¿no? Entonces, pues va a pasar pues precisamente de la primera expresión que nosotros teníamos, pues porque acá ya nos va a dar 900. Entonces, si nosotros lo reemplazamos, eh, es muy posible pues que también la IS nos vaya a cambiar, ¿no? Desde este punto de vista, pues la IS va a mantenerse constante en el mercado de dinero, ¿sí? Y pues de igual forma, entonces, si aplicamos lo mismo en la nueva tasa de interés de equilibrio, pues ella también nos va a cambiar, ¿no? Entonces son algunas partes de algunas reflexiones que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Entonces, siempre que exista de pronto una aplicación de política fiscal, entonces, cuando nosotros igualamos, entonces pues nos va a cambiar también la nueva tasa de interés. Entonces ahí nos cambiaría absolutamente todo, no más por cambiar el tema del gasto público que tiene que ver pues precisamente con la política fiscal, ¿sí? De igual forma, entonces, pues esa tasa de interés se va a reemplazar en las mismas expresiones, ya con los cambios que teníamos, pues asignados, y pues nos tendría que cambiar los dos para las rentas de equilibrio o para el PIB de equilibrio. Y de esta forma, pues nosotros empezamos a mirar. Si ya hay, por ejemplo, un cambio en la política monetaria, pues nosotros también tendríamos que mirarla, ¿no? Porque pues a partir de ahí mm, es fundamental también empezar a mirar esos cambios desde los dos puntos de vista. Entonces, es clave también mirar cuándo cambia, cuándo se restringe, si hay una disminución de la tasa de interés y cómo va a ser y cómo van a producir pues unos aumentos o unas disminuciones, por decirlo así, en cada uno de los intervalos que vamos a tener. Y ya cuando hay una combinación, por ejemplo, de políticas, ¿sí? Entonces, por decirlo así, un tema, por ejemplo, en la tasa de interés y eh, se cambia también, por decirlo así, en la política monetaria, pues van a sufrir también como unos ajustes determinados en cada una de las partes, pues que nosotros trabajamos generalmente en estas áreas. Entonces, ¿qué es lo fundamental acá, muchachos? Pues mirar con detenimiento cada una de estas fórmulas, ¿sí? Observar estos ejercicios, pues yo se los voy a presentar. Vamos a mirar también de forma clara, pues, los datos, pues, en esta semana, pues, para que nos quede muy claro. Y a partir de ahí, pues, mirar precisamente cuándo cambian, cuándo se mantienen, mirar entonces esas políticas, ¿no? Tener muy claro también el tema de esas políticas fiscales expansivas, ¿no? Cómo es el desplazamiento de la IS a la derecha, ¿sí? Si es mayor al ingreso o si es mayor a la tasa de interés, ¿no? Entonces, generalmente aumenta esa política fiscal expansiva, mayor ingreso, mayor tasa de interés. La política monetaria expansiva, la LM, también entonces se desplaza a la derecha, mayor ingreso, menor tasa de interés. Ahí tenemos algunos ejemplos regionales. Por ejemplo, en el 2024, Perú y Brasil redujeron sus tasas para estimular su economía, mientras que Colombia, pues, ha tenido una política restrictiva que ustedes saben que el presidente la ha criticado mucho, ¿sí? En estos ejemplos, ya, espérenme un minutito, ya les proyecto, para que ustedes vean el comportamiento
Dame, ya te proyecto ahí para que miren. Me está compartiendo. Listo. Entonces ustedes pueden ver ahí entonces lo que les decía, los efectos visuales. Entonces tiene que quedar claro, ¿no? Ese equilibrio de la ISLM desde el punto de vista pues visual, pues es donde el punto donde se nos van a cruzar esas curvas Profe, ISL. no. Señor, Es que no se estaba viendo la pantalla, pero ya se ve. ¿ya? Ya, listo. Entonces recordar mucho que acá en este punto de vista, ¿sí? Es donde pues el ingreso total o el nivel de producción de equilibrio pues va a ser igual tanto desde la LM con la IS. La tasa de interés pues va a ser la misma, ¿no? Acá en este punto los mercados de bienes y dinero pues van a estar balanceados, ¿no? En este punto de vista pues vamos a mirar pues que esas dos curvas eh, pues van a tener algunas repercusiones, ¿no? Entonces, la IS si se desplaza a la derecha, que el gobierno aumenta el gasto, pues generalmente la IS se va a desplazar a la derecha, ¿no? Entonces, pues para que ustedes vayan mirando ahí como esos movimientos que se van presentando. Si el Banco Central reduce la oferta de dinero, pues la LM se mueve a la izquierda, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes, pues precisamente de esos movimientos. Y pues acá este modelo en todo caso pues nos va a permitir como analizar cómo estas políticas se combinan, cómo se predicen sus efectos de crecimiento y de inflación, ¿sí? Tener entonces muy claro eso. Si hay una política fiscal expansiva, pues la IS va a la derecha y de igual forma si hay una política monetaria expansiva, la LM se desplaza a la derecha. Entonces, pues para que nos queden claras. En conclusiones, pues la próxima, el encuentro yo creo que va a ser dentro de 8 días, va a ser mucho más práctico, ya con datos más concretos. De pronto lo manejamos en un Excel para que ustedes lo vean. Sí, hoy estábamos hablando un punto más teórico. Este modelo ISLM pues va a integrar las decisiones del gobierno y del Banco Central, ¿sí? Generalmente pues se va a evidenciar cómo se determina el ingreso, la tasa de interés en equilibrio. Permite analizar los efectos de políticas económicas en estos escenarios reales y pues este equilibrio nunca va a ser fácil. Este equilibrio macroeconómico pues es un estado que no va a ser fijo sino dinámico. Las economías siempre van a enfrentar como unos shocks externos, unas variaciones de precios e incertidumbres globales. Y acá, pues ustedes como estudiantes tienen que reflexionar mucho sobre qué variables influyen más en el crecimiento colombiano, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar la estabilidad y el bienestar? Entonces, pues sí les sugiero
relacionar este modelo como con temas como el empleo, la inflación, la política fiscal. Y pues sí es fundamental, muchachos, que refuercen todas esas datos con análisis críticos, con fuentes oficiales, y a partir de ahí, pues, establecer, eh, mirar muy bien esas fuentes del DANE, mirar también los portales del Banco de la República, de la CEPAL, verificar siempre al año la fecha de la publicación, las referencias, en fin. Después vayan presentando los primeros avances y ya yo creo lo que les decía, dentro de 8 días todavía nos reunimos para mirar lo del CIPAS y mirar ya con datos concretos a ver cómo vamos. Bueno, Bueno, sí, listo, señor. Johan, dudas, preguntas. Pues, profe, yo tengo dudas más que todo en la parte como práctica. En la teórica ya entiendo mejor, sino que como en la práctica estoy pensando es para hacer el modelo. Bueno, sí, déjame, miramos a ver si les puedo ayudar como la vez pasada con una matriz que les ayude un poquito más, que sea más intuitiva, eh, para establecer bien esos parámetros, ¿te parece? Sí, señor, porque yo ya realicé la Tranquilos matriz que yo les individual. comparto esta grabación, el material y también la matriz propuesta para ayudarles con ese tema. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, Johan, tranquilo que hoy sacamos el tema adelante. Bueno, quedamos así entonces. Bueno, Bueno, sí, señor. bueno, que estés bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Que estés bien.